estaba oyendo. Y cuando él comenzó a oír, él pudo proclamar su palabra. En el tiempo de las vírgenes insensatas, aquellas vírgenes que muestra la palabra de Dios, muestra que hubieron 5 vírgenes prudentes y hubieron 5 vírgenes insensatas. Estas vírgenes tenían algo muy similar a lo que Dios delató a Jeremías. Muy similar era tener en cuenta algo. ¿Por qué? Porque en el libro de Mateos capítulo 25 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Estas prudentes que muestra la palabra de Dios son todas aquellas que han hecho lo que hizo Jeremías. ¿Qué hizo Jeremías? Jeremías estuvo en el secreto. Y mientras Jeremías se mantenía en el secreto, cuando una persona se mantiene en el secreto de Dios, las manifestaciones y las revelaciones de Dios comienzan a tener conexión con el hombre. Dios y el hombre, hay una conexión. Cuando una persona está en los secretos de Jehová, Dios comienza a tener revelaciones y comienza el hombre y Dios, Dios y el hombre, hay una conexión en el espíritu. Y cuando hay esa conexión en el espíritu, tiene que haber rompimiento. Digo, amigo, cuando yo tengo una conexión en el espíritu, hay un rompimiento. Ese rompimiento es la alerta, es la sirena, es el viento devastador que Dios alerta, que Dios proclama, anuncia a un pueblo y a una nación. Con un viento recio. Cuando vemos que estas vírgenes declaran que estas vírgenes, unas estaban con prudencia y las otras estaban insignificantes. Estas prudentes mantenían directamente con el Padre, directamente con su novio, directamente con el esposo. Amén. Directamente. Tenían una ¿qué? Una comunicación. El esposo era lo que ellas estaban esperando. ¿Qué era lo que estaba esperando en la vida de Jeremías? En la vida de Jeremías, Dios estaba proclamando un anuncio. Y ese anuncio tenía que ver una revelación para que hubiese una alineación con el Padre y Jeremías. Pero vemos acá en la vida de las prudentes, estas mujeres estaban esperando a su esposo. Cuando nosotros y la iglesia saben a quién nosotros estamos esperando, la iglesia de Jesucristo tiene que mantenerse en prudencia. La iglesia tiene que mantenerse conectada con su esposo. La iglesia tiene que tener revelación de su esposo. Tiene que tener la iglesia una reverencia ante su esposo.
las vírgenes estaban demostrando tener una conexión con el esposo. Estaban esperando que él llegase. La iglesia en este tiempo, este es el tiempo donde Dios declaró una devastación en el espíritu de algunas personas. Estas devastaciones que comenta y le algo de anunciarles de que Dios en su amor y en su misericordia está alertando a su pueblo de algo que ha de aproximarse a esta tierra. ¿Qué es lo que se está proclamando y anunciando? Se está anunciando algo. Esto que se está proclamando y se está anunciando está en Mateo capítulo 25, versículo 31, donde dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará a su trono de gloria y será reunido delante de él todas las naciones, y apartará las unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de sus cabritos. Y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos de su izquierda. Entonces el rey dirá a la de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y visitaste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sintiste tener de beber? Amada iglesia, así va a venir el reino de Dios. El reino de Dios va a venir hacia esta tierra. Él va a venir y va a hacer lo que esta palabra se está declarando en esta noche. Él va a venir como un pastor y él va a elegir a lo de su derecha y lo de su izquierda. Lo de la derecha dice: y vendrán las ovejas de su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredarán el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Lo de la derecha han hecho la voluntad del Padre. Y cuando Él venga, Él va a tomar los de la derecha. Él va a tomar, Él menciona la derecha, porque lo que Él menciona en la derecha son los que han oído, han escuchado la voz de Dios y han obedecido la voz de Dios. Cuando Él menciona lo de la izquierda, son aquellas personas que han oído de Él, pero no hacen la voluntad de Él. Lo de la derecha son los que han oído la voz de Él y se han apartado para esperarlo a Él. Esta es la iglesia. La iglesia tiene que caminar con prudencia.
La iglesia tiene que caminar esperando al novio. La iglesia tiene que sentirse amada por su esposo. La iglesia no puede estar abatida por estar esperando a su esposo. La iglesia tiene que sentirse amada por su esposo. Hay muchas características de personas que comentan y hablan por verse sola por breve momento o por breve estancia de su vida. Se sienten que son abandonadas, ya se sienten que son olvidadas, ya se sienten que aún estando con su esposo, porque si la deja por cuantas horas, se siente que está triste, se siente que está desolada, se siente como que aún su esposo, aún sabiendo que están casados, se siente asolada, se siente triste, se siente abatida, porque se siente que está sola. Pero la iglesia tiene que sentirse como lo que verdaderamente se siente cuando una persona está confiable. Cuando una persona está confiable, está pensando que no lo han abandonado, pensando que está totalmente permanente. Y la iglesia en este entonces tiene que estar viviendo como lo que muestra la palabra de Dios, con prudencia, esperándolo a Él. Cuando en el tiempo de Pentecostés dice que vino un viento recio, ese viento hizo envolverlos a todos aquellos que estaban unidos. Y dice que la palabra dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice que de repente se les dieron lenguas angelicales, lenguas que no se habían escuchado uno de los otros. ¿Por qué razón el viento recio que menciona la palabra de Dios es el viento del Espíritu Santo? Ese viento que menciona la palabra de Dios es el viento del Espíritu Santo, que viene para envolver a todos aquellos que están haciendo la voluntad de Dios. El viento recio es para que nosotros sepamos a entender ahora que no solamente estamos en una banca, no solamente estamos para escuchar la voz de Dios, sino usted y yo tenemos que estar preparados para el día que Él venga. Las insensatas tenían sus lámparas. Este tipo de lámpara, tenían lámparas, pero no las tenían con aceite. Tenían sus lámparas, pero no tenían aceite. Las 5 prudentes eran las que tenían las lámparas, pero tenían aceite. Lo que Dios está mencionando en este tiempo es que la iglesia tiene que mantener su lámpara con aceite. ¿Qué es el aceite? El aceite es la unción del Espíritu de Dios. El aceite es la que hace encender el fuego de Jehová en la congregación y en su pueblo. El aceite es la representación del Pentecostés. El aceite es la representación del fuego que llena a la persona cuando está en contacto directo con el Padre.
En el tiempo de Pentecostés menciona la Biblia que ellos estaban unánimes, sedientes, y de repente observaron sentir un viento recio. Ese viento fue el viento del Espíritu Santo y hizo encender las lámparas de ellos, porque ellos estaban unidos, deseando ser llenos del Espíritu Santo. La unión de la iglesia y de su pueblo tiene que estar unida a la iglesia de Jesucristo. Cuando la iglesia está unida, el Señor derrama el fuego para encender el aceite que el pueblo tiene. Cuando sienten la manifestación del Espíritu de Dios, viene a través del fuego, porque Dios se manifiesta en fuego. Dios se manifiesta en vientos recios. Y en el tiempo de Pentecostés dice que ellos estaban unidos y de repente llegó el viento del Espíritu Santo y los envolvió con su presencia, y cada uno comenzaron a hablar lenguas repartidas. Lo que Dios menciona es que la iglesia de Cristo Jesús tiene que mantenerse siempre conectada con su esposo. Tiene que estar conectada con Él. ¿Para qué? Para que nuestras lámparas que tienen aceite sean encendidas en el tiempo de su venida. Este es el tiempo donde cada uno de nosotros somos representantes de ser una lámpara. Y esa lámpara es usted. Usted es un depósito. Colocó Dios en su vida aceite. ¿Por qué Dios colocó el aceite en su vida? Porque el aceite es la representación de la unción. Y mientras un pueblo esté buscando la presencia de Dios, tiene unción, diga conmigo, unción y fuego. Ese fuego es el fuego que derramó Dios en el tiempo de Pentecostés. Ese fuego es el fuego que está encendiendo la vida de las personas que nos están viendo por internet. El fuego que sintieron muchas personas apagarse. Dios, en su amor infinito y su misericordia, desea encender la llama de muchos ministerios. Ministerios que se sienten apagados, ministerios que se sienten opacados, ministerios de que se sienten opacados, se sienten que ya no son aislados, se sienten como que nadie le ha puesto cuidado. Hay ministerios donde se sienten aislados. Hay ministerios evangelísticos que aún nadie le ha puesto atención. Están ahí en las congregaciones. Hay ministerios de alabanza, ministerios para cualquier área ministerial que Dios ha derramado su unción a través para ellos. Pero se sienten esperando un tiempo. Déjame decirte que vengo con una palabra profética para tu vida y para tu ministerio. Este es el tiempo que tienes que levantarte, mujer. Este es el tiempo que tienes que levantarte, hombre. Este es el tiempo que tienes que levantarte, joven. Este es el tiempo que tienes que levantarte, adulto. Este es el tiempo, aunque pensases que hubiese en tu vida un menosprecio, porque como que nadie te pusiese atención en el llamado ministerial que Dios te haya hecho. Debe decirte que Dios viene para hacerte entender algo. Lo que tú llevas ahí adentro, Dios fue que te lo colocó. Amén. Gloria a Dios. Amén. Lo que tú llevas ahí adentro fue Dios que te lo colocó. Te colocó el aceite. Amén.
Pero hablando de las insensatas fueron aquellos que esperaban al novio, al esposo, y fueron